Vamos a ver una breve clase sobre figuras estadísticas. Las tablas son texto y número organizados en filas y columnas. En cambio, las figuras es cualquier ilustración que no sea una tabla, esquemas, gráficos, dibujos, fotografías, etc. Las normas APA se exigen para la publicación en muchas revistas científicas y en programas académicos en ciencias sociales y humanas. Recomendaciones generales. El objetivo de la figura es mejorar la comunicación de los datos. Principios. Principio de concisión. Solo las figuras que sean necesarias. Solo la información que sea necesaria y no duplicar la información en el texto. Principio de claridad, fácil de entender, con una finalidad evidente y mejor dos figuras que una sola con demasiada información cuando sea el caso. Formato. Enumere todas las figuras con números arábigos según el orden de aparición en el documento. En la figura, la variable debe ir organizada, si es una variable numérica, o cualitativa ordinal en su orden implícito. Si es una variable cualitativa nominal, solo nombres, en el orden de frecuencia de la presentación. Cuando utilice colores, empléelos en forma similar a lo largo del documento. Prefiera los tonos grises o pastel. El título de la figura debe ser corto, sin detalles que se pueden omitir, y específico, o sea, no tan general que no quede claro a qué se refiere. Ejemplos. Nivel de sedentarismo entre los diferentes semestres de los programas de medicina, deporte y recreación, atención prehospitalaria y veterinaria. Demasiado detallado. Sedentarismo y programas. Demasiado general. Nivel de sedentarismo según semestres y programas. Corto y específico, teniendo en cuenta que la población ya está descrita en el resto del documento. El plano cartesiano es la figura estadística que más se utiliza. Se llama cartesiano porque lo creó René Descartes. Consta de dos líneas perpendiculares X y Y. Eje X es horizontal, también llamado abscisa, que quiere decir línea cortada. Van los valores de la variable, sean cualidades o números. Eje Y, vertical, también llamado ordenada de Ornatia, recto y hacia arriba. Va la frecuencia de cada valor. Debe comenzar en 0 y es mejor utilizar múltiplos de 5 o 10 para una óptima visualización. Componentes. Tenemos el número de la tabla en negrita, el título de la tabla en cursiva, el nombre de las etiquetas y títulos tanto del eje Y como del eje X, las notas generales que cubren toda la figura o las notas específicas acerca de una parte de ella. Observen que no hay sangría en la primera línea. Otros elementos son las líneas de cuadrícula, las etiquetas de los datos y las barras. Tipos de figuras estadísticas para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Si son números absolutos, tenemos barras simples o dobles. Y si son porcentajes, tenemos barras compuestas o gráfico circular. Para variables cuantitativas continuas, tenemos el histograma y el polígono de frecuencias. Entonces, para variables cualitativas
o cuantitativas discretas en números absolutos están las barras simples. Recomendaciones. Comenzar el eje Y en 0 y si hay un tope, terminar en ese límite superior. Por ejemplo, si los datos van de 0 a 5, entonces deben aparecer las etiquetas del eje Y de 0 a 5. Poner la separación entre barras menor o igual al ancho de estas. Se prefiere que el área de la figura sea vertical igual a 3/4 de la horizontal. Si los valores son frases largas, mejor utilizar barras horizontales, con la vertical igual a la mitad de la horizontal. También pueden ser barras dobles. Se grafican dos valores posibles de la variable para las diferentes categorías. Si son porcentajes, se utilizan barras compuestas como esta, cuando lo que se quiere es comparar cada valor en relación al total. Es decir, no los posibles valores entre sí, sino cada uno con el total. Esto solo si la variable tiene pocos valores, máximo 4, porque si no es difícil de entender, especialmente cuando es un gráfico circular. Para variables cuantitativas continuas no van barras sino el histograma. ¿Por qué? Porque las barras van unidas, porque realmente no hay una separación entre un valor y otro. Y van los límites de clase, que son la parte izquierda y derecha de cada una de estas barras que están unidas. También tenemos el polígono de frecuencias, donde se comparan una variable cualitativa, como es el sexo, con una cuantitativa, como es la edad. Con todo gusto, nos vemos en la próxima clase.